En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky manifestó este martes que la incursión de su ejército en la región rusa de Kursk es la primera parte del plan de la victoria de Kiev que pretende presentar al presidente Joe Biden en el mes de septiembre. En una conferencia de prensa en la capital de Ucrania, Zelensky agregó que el éxito de la estrategia depende en gran medida de Estados Unidos. Mientras los combates continúan en varios frentes, Rusia lanzó el lunes su mayor ataque aéreo contra Ucrania con la infraestructura energética de todo el país como blanco principal. Y justamente en Ucrania, las autoridades reportaron al menos 10 muertos durante una nueva ola de intensos ataques de Rusia contra varias regiones del este, norte y sur del país. El gobernador local de Zaporizhia denunció el fallecimiento de 3 personas alcanzadas con un dron y aseguró que al menos 9 asentamientos sufrieron bombardeos. Por su parte, funcionarios de la región de Jersón comunicaron la muerte de al menos 2 personas y docenas de heridos, mientras que en la región de Kharkiv falleció un hombre en una de las instalaciones de infraestructura atacadas. Ucrania anunció apagones escalonados en varias regiones del país horas después de la serie de ataques rusos. Estos serán en Kiev, en Odessa, Donetsk, entre otras regiones. La mayor compañía privada de energía, DTEK, anunció cortes de energía en distintas regiones a partir de la medianoche del martes, hora local. El Ministerio de Defensa ruso dijo que fue un ataque de precisión que dio en todos los blancos designados. El presidente Volodymyr Zelensky prometió represalias, informó que su país trabaja a contrarreloj para restaurar el sistema energético del país, agregó que Ucrania se prepara para el uso de los aviones F-16 y que continuará con el operativo en Kursk, esto operativo en territorio ruso. Reiteró que su país necesita el levantamiento de restricciones que ha recibido de sus aliados de Occidente para usar las armas de largo alcance, decisivas para destruir las fuerzas rusas en los puntos exactos desde donde se lanzan los ataques contra Ucrania. Estados Unidos condenó los ataques nocturnos de Rusia a ciudades ucranianas. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que se trató de un movimiento clásico del Kremlin de cara al invierno. Afirmó que enviarían cuadrillas para apoyar en la reparación del sistema eléctrico. El funcionario dijo que no había ningún cambio de políticas en el uso de armas estadounidenses por parte del ejército de Ucrania. En la vecina Polonia, el ejército desplegó una búsqueda de lo que se cree podría ser un dron ruso que entró en su territorio durante el ataque a Ucrania. Fuentes militares aclararon que esto no significa una amenaza de seguridad. Las fuerzas militares estaban preparadas para derribarlo, pero no pudieron por las condiciones climáticas. Нет, он в ближайшие 2 месяца только начал реагировать, можно сказать, на то, что взрывы есть какие-то происходят, либо вот какие-то такие шумовые. И мы говорим, что там либо салют, не хочу как бы рассказывать что-то такое. Хотя в его альбоме детском я написала, что война. There's a real sense of dread here in Pokrovsk as Russian forces are getting closer and closer every day. The front line is now just a few miles away from the city center. Немножко страшно, дергаюсь. А когда лежу и бархается, я сразу бегу или в ванну, или в коридор. Супер быстро, со скоростью света. Я уже хочу побыстрее отсюда уехать вообще. Но пока что не уедешь, нашему папе еще зарплату не дали. The local authorities are issuing evacuation orders and they're really urging people to leave now, before it becomes impossible. Практически собрали уже все вещи. Вчера ездили, смотрели жилье. Проблема в том, что не хотят с маленькими детьми, не хотят переселенцев. Жилье предоставляют ужасное за те деньги, которые... За неделю до эвакуации, которую объявили с детьми, мы уже собирали вещи. В клинике у нас там все было собрано на тот момент. И в основном с маленькими детьми не хотят. У нас дети уже приравниваются к животным и старикам. И до 3 лет это вообще проблема. В основном хотят там с 6-7 лет, чтобы был ребенок. Поэтому тяжело. Pokrovsk is an important city. It sits on a key supply road that connects it with other military hubs in this area. And together, these cities form the backbone of Ukrainian defenses here in this region.
Hearing the constant sound of explosions coming from the suburbs, it seems almost inevitable that this place will become the next key battleground in this long and bloody war. Y este sábado hubo un canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Ambos lados confirmaron que intercambiaron 115 soldados con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Esto eleva la cifra a casi 1.800 prisioneros intercambiados desde que comenzó la guerra. Por cierto, este sábado se celebra el Día de la Independencia de Ucrania con el avance de tropas ucranianas sobre la región rusa de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky dijo, y lo cito, quien quiera sembrar el mar en su tierra cosechará los frutos en su propio territorio. Y para analizar qué implica el avance de las tropas de Ucrania ya en la propia Rusia, nos enlazamos con el profesor Ricardo López Gotti, especialista en historia. Profesor, gracias por estar acá con nosotros. Evidentemente, un giro en esta guerra ya que lleva más de 2 años. ¿A qué se debe este giro? Porque hasta hace poco las cosas no le favorecían mucho a Ucrania. Sin embargo, en el día que celebran la independencia, las cosas son distintas, han cambiado. Buenas tardes. Claramente, esto es un giro importante desde el 6 de agosto que comenzó esta ofensiva ucraniana sobre territorio ruso en la región de Kursk, que es limítrofe a la República de Ucrania. Y esto ha sido no solo inesperado, sino que está durando bastante. Porque lo que uno inmediatamente hubiera pensado es que Rusia debería haber repelido rápidamente esta incursión ucraniana. Pero lo cierto es que lleva más de 2 semanas. Y a 2 años y medio de que ha comenzado la invasión rusa sobre el territorio ucraniano, esto es un giro inesperado. ¿Cuál es el propósito de esto? Probablemente en lo inmediato sea que las tropas rusas apostadas en territorio ucraniano tengan que desviarse hacia la región de Kursk, con lo cual esto haría que la guerra sea una vía por parte de Rusia, ¿no? Y el otro tema es que, viendo la eventualidad de próximas negociaciones para un cese de fuego, es muy probable que la postura ucraniana sea de cambiar territorios por territorio. Profesor, ¿y a qué se debe que Rusia no haya podido contener? Usted lo decía muy bien, uno esperaría que así fuera. Sin embargo, ya 2 semanas y no ha podido hacerlo. ¿Cuáles son las causas? Claro, es que ha colocado el grueso de su ejército en las regiones ocupadas. Kherson, Zaporizhia, la región del Donbass. Entonces ha dejado por completo descuidadas las fronteras ya delimitadas entre Rusia y Ucrania, como es esta región del Kursk, con lo cual ha tomado en forma por completo desprevenido no solo el ejército ruso, al gobierno de Rusia en este sentido. Y lo cierto es que, bueno, una vez más estamos viendo que Rusia tiene serios problemas logísticos para desplegar sus tropas, con lo cual esto es una jugada estratégica muy interesante por parte de Ucrania, porque lleva el territorio, el invasor está empezando a ser invadido, y esto es una verdadera novedad en este conflicto. Ahora, profesor, con este giro que ha dado esta guerra, como le decía, lleva más de 2 años, por un lado, y por el otro, este recién intercambio de prisioneros, más de 100 de los 1.800 que se han intercambiado de ambos lados, ¿podríamos hablar quizás de un próximo diálogo? ¿Esto es posible, la posibilidad de un diálogo que ponga fin a esta guerra? Creo que por parte de Putin, él está prestando atención a lo que ocurre el 5 de noviembre en las elecciones en Estados Unidos. Es decir, está muy pendiente de cuál sea el resultado. Obviamente, la candidatura de Kamala Harris ha cambiado por completo la ecuación de lo que se venía viendo respecto al resultado posible de las elecciones,
con lo cual, en ese sentido, Vladimir Putin está esperando ver cuál es el resultado definitivo del 5 de noviembre. Y por otro lado, lo que vamos a ver es en definitiva un cese de fuego, un armisticio. No vamos a ver ningún tipo de negociación de paz, pero por lo menos un alto al fuego que veremos qué consecuencias tiene, si es simplemente para replegarse, rearmarse, o una instancia de, bueno, una tregua que permita a los dos países de alguna forma su propia reconstrucción desde lo civil. Bueno, me imagino que otro que estaría pensando también o esperando a ver qué pasa en noviembre, también sería el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Pero eso, profesor, lo vamos a discutir en el próximo intercambio, porque esto da para mucho más. Gracias, profesor. El profesor Ricardo López Godin, doctor en Historia.